Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos nuevamente al curso de psicología. Ya vamos avanzando con el desarrollo del temario. Hoy nos corresponde desarrollar el tema 5, que es un tema muy interesante que tenemos que ir conociendo poco a poco para no confundirnos en el desarrollo del mismo. Y habíamos desarrollado con anterioridad la aparición de la psicología como tal, desde sus orígenes. Hemos desarrollado también las escuelas o corrientes psicológicas. Hemos desarrollado lo que corresponde a la sensación y la percepción. También hemos desarrollado el tema de la memoria, anomalías de la memoria. Y hoy nos corresponde desarrollar la actividad consciente e inconsciente, en la cual vamos a diferenciar cada una de ellas teniendo en cuenta las características que corresponden, el campo de la actividad consciente. En este caso, cuando hablamos de la conciencia, ahí vamos a encontrar el foco, el margen y el umbral. Vamos a desarrollar cada uno de ellos para ir aprendiendo y entendiendo y poder diferenciar de qué se trata cada uno de estos puntos. Ahora también vamos a ver los estados de la conciencia, el estado de la vigilia, sueño y sueño sin ensueño. ¿A qué se refiere este punto? Es todo lo que corresponde a la actividad consciente, obviamente que también lo vamos a definir. Y también cuando hablemos de la actividad inconsciente vamos a hablar acerca de sus características, también la definición. También vamos a enfocarnos en lo que corresponde al psicoanálisis de Freud. ¿En qué sentido? En que a través del psicoanálisis Freud hace una diferenciación básica de la inconsciencia, y esto a través del aparato psíquico, que está caracterizado por la consciente, el aparato consciente, el preconsciente y el inconsciente. Bueno, para ya adentrarnos en el tema, vamos a ir avanzando, lo que corresponde ya al desarrollo de la actividad consciente. ¿Y qué es una actividad consciente? Una actividad consciente nos dice que consiste en darse cuenta de lo que ocurre como resultado de la estimulación externa, o sea, a través de los estímulos externos. Es el resultado de este estímulo externo de la conciencia. Luego también nos dice que el restablecimiento de las experiencias internas o ambas en alguna combinación. ¿Qué quiere decir? O sea, que ya tenemos información almacenada, con conocimiento de algo, y también forma parte de esa reflexión, o sea, de la experiencia ya interna, la experiencia ya guardada. Y también existe una relación entre estímulo externo y las experiencias internas, que van a dar obviamente con un resultado. Por eso lo que hablamos de cuando hablamos de actividad consciente, hablamos de conciencia, conocimiento, razón y todo ello. Ahora, ¿cuáles son las características propias de la conciencia? Tenemos que es subjetiva. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cada persona, tiene una propia percepción acerca de los estímulos externos, acerca de las experiencias internas, y también puede dar una definición en base a algo. Pero esta actividad consciente es propia de cada persona. ¿Está bien? Es mutable. ¿En qué sentido? En que la conciencia, como está relacionado con la memoria, el conocimiento, en un momento puedes estar reflexionando sobre un tema y va a cambiar, va a ser otro tema, va a entrar otro pensamiento y otra reflexión en tu cabeza. Por ejemplo, en un momento estás pensando en tus padres, por ejemplo, y de un momento a otro cambias y ahora tu objeto de interés consciente es otra cosa. Ya no son tus padres, son, por ejemplo, pueden ser tus hijos, puede ser la escuela, puede ser un examen o puede ser cualquier otra cuestión que va a cambiar el objeto en ese momento de atención y va a ser diferente, va a pasar a ser otro. Esto con lo referente a la mutabilidad de la actividad consciente. Luego tenemos la intencional, que tiene una característica intencional porque lo hacemos, porque nosotros queremos, porque es de manera racional, porque es voluntario. O sea, porque quieres, lo haces porque tiene que estar motivado, obviamente. Cuando hablamos también de una característica prospectiva, porque se enfoca también a futuro, a pro de hacia adelante, que va a ir viéndose y enfocándose en cuestiones futuras, obviamente.
que está relacionado con la conciencia, la racionalidad y el pensamiento, las ideas. Entonces, en este sentido, la característica prospectiva es que se da hacia futuro. ¿Por qué dice unitaria? Porque se refleja a la unidad, al uno. En ese sentido, esta característica unitaria nos menciona de que el pensamiento es la idea, la reflexión es en base a una cuestión. Luego puede cambiarse y va a cambiar la actividad consciente, va a cambiar hacia otra cuestión y por eso es única o es unitaria. Estas son las características que representan a la actividad consciente. Ya hemos definido que es darse cuenta de lo que ocurre. Como resultado de la estimulación externa, o sea, como dices, darte cuenta es racional, es de manera racional y a través del conocimiento también. Y como hablábamos de la experiencia interna, es la información que ya tenemos almacenada, los recuerdos que ya tenemos, y a través de estas dos uniones también se puede dar una actividad consciente. Luego nos corresponde a lo que está relacionado con los campos de la actividad consciente, que quiere decir que esta actividad consciente está relacionada, por ejemplo, en la fijación del objeto que va a ser centro de nuestra atención. Y tiene tres campos: el foco, el margen y el umbral. Cuando hablamos del foco, el foco es el centro de nuestra atención y eso lo pueden ver ustedes de cualquier manera. En ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes se fijan en algo, están enfocados en algo, ese punto es el que se llena de atención para ustedes. Aparte, por ejemplo, te enfocas en ver un objeto y ese objeto está totalmente nítido, claro, en tu campo de visión. Y cuando hablamos del margen en relación al objeto centro de atención, es todo lo que está a su alrededor que se vuelve un poco borroso, pero forma parte también del centro de atención. O sea, está ahí. Por ejemplo, en la pizarra, tú te quieres fijar en lo que está escrito en la pizarra, tu foco va a ser lo que está escrito y el margen va a ser la pizarra. También está en tu centro de atención, está en tu campo de visión. Y el umbral vendría a ser todo lo demás, la pared de fondo, el ruido que hay en el pasillo, si está pasando un vehículo, el ruido del motor del vehículo, o sea, todo lo que no forma parte del centro de tu atención, eso es lo que corresponde al umbral. Estos son los tres campos que necesitamos para poder entender la actividad consciente. Tenemos el foco, que es el centro de atención, el margen, que es el contorno del centro de atención, y el umbral es la parte que complementa, pero que no forma parte de nuestro centro de atención, que son cuestiones que están apartadas de nuestro campo, nuestro centro de atención en este caso. ¿Está bien? Eso es lo que corresponde a los campos de la actividad consciente. Ahora pasamos a lo que corresponde a los estados de conciencia. En estos estados de conciencia, como ya les había mencionado, vamos a encontrar tres: la vigilia, el sueño normal, o lo que consideramos como el sueño, y el sueño sin ensueño. ¿Qué nos dice la vigilia? Por ejemplo, la vigilia nos dice que la existencia aparece como un yo y todo, y el mundo como un espacio común a todos. Ocurre cuando estamos despiertos y razonablemente alertas, o sea que estamos en estado de alerta. Ahí todo lo que existe en el mundo, en el espacio y todo, eso forma parte de nuestro campo de conciencia, nuestro campo de visión, o sea, son esos, todo lo que nos rodea, que entra por nuestros sentidos de manera externa y que también forma parte de las experiencias internas que nos dan una idea, un conocimiento acerca de lo que estamos percibiendo en este caso, y nos da el sentido de alerta. Esto es el que corresponde a la vigilia. Ahora, luego está el sueño normal, o como lo estaba mencionando acá, o como lo mencionaba hace un momento, el sueño simplemente. Nos dice que no existe sensación de la posición del cuerpo ni imágenes permanentes, pero reconocemos que somos nosotros los que soñamos, o sea, nos reconocemos en el mismo sueño, o sea, en la conciencia, en esta idea o en nuestro pensamiento, o sea, forma parte, o sea, nos tenemos que reconocer nosotros mismos, si no, no
pasaría a este estado de conciencia que se conoce como el sueño, que es una parte de la conciencia. Luego está el sueño sin ensueño, que no existe la diferencia sujeto-objeto, no somos conscientes de nosotros mismos. O sea, en este sueño sin ensueño no vamos a reconocernos nosotros mismos, no vamos a poder diferenciar entre el sujeto y el objeto, o simplemente no vamos a poder encontrar un sentido a lo que forma parte de esta cuestión que corresponde al sueño sin ensueño, o en este caso la conciencia. ¿Está bien? Entonces, luego pasamos a que corresponde a la actividad inconsciente, que es un poco más simple y sencilla de entender, porque se caracteriza por algo en particular. Nos dice primero que la actividad inconsciente es toda actividad de la cual no somos plenamente conscientes, o sea que no tenemos razón ni conocimiento, simplemente ocurre porque tiene que ocurrir, es meramente impulsivo, innato. En cuestiones de eso, la inconsciencia simplemente es algo instintivo y no es algo racional. Ahí es cuando se diferencia el inconsciente de la conciencia. Ahora, en este diagrama, que se encuentra en la parte de abajo, vamos a ver, nos habla acerca de, para poder entender mucho mejor esta idea de inconsciencia, nos dice, la inconsciente, no darse cuenta de las cosas. ¿Y qué nos dice? No darse cuenta hasta que alguien lo indique. O sea, mientras que nadie nos diga qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que hay, no va a formar parte de nuestra conciencia. O sea, no somos conscientes, estamos actuando de manera inconsciente. Por ejemplo, tú puedes estar parado en la calle y tú ves que se te ha caído, por ejemplo, la billetera, no te das cuenta que se te cayó la billetera y estás inconscientemente actuando. Entonces, y si alguien no te lo indica, simplemente no te das cuenta. O sea, es un ejemplo un poco general que te puede dar, pero ya vamos a verlo más adelante cuando ya estemos desarrollando las características. Ahora, luego también tenemos que el aparato estrato de la psique, que nos dice que persistir incluso después de haberse percatado de esta costumbre. Esto correspondiente al estrato de la psique. Ahora, morderse el labio inferior cuando hay tensión, esto forma parte de esta actividad inconsciente. Por ejemplo, el hecho de que tú lo estés haciendo de manera inconsciente, no te das cuenta de que lo estás haciendo porque estás en tensión, estás por ejemplo, con ansiedad y te estás mordiendo el labio. Mientras que alguien no te indica que lo estás haciendo, tú no te vas a dar cuenta que lo estás haciendo. Entonces, en ese momento vas a dejar de hacerlo o simplemente vas a enfocarte en otra cosa. Y después de esto, si tú ahora ya estás actuando de manera consciente, entonces ahora si decides seguir haciéndolo o no, ya va a depender de lo que tú decidas. Pero esto ya dejó de ser inconsciente y pasó a ser consciente. Ahora, las características de la actividad inconsciente son, por ejemplo, atemporal. No eres consciente, obviamente, porque estamos hablando de inconsciente, no te das cuenta del tiempo, del espacio en donde ocurre o que está ocurriendo en este momento, no eres consciente del tiempo ni del espacio. Ahora, la ausencia de contradicción, obviamente que no hay contradicción, ¿por qué? Porque no eres racionalmente capaz de saber qué es lo que estás haciendo o qué está ocurriendo. En ese sentido, obviamente que va a haber ausencia de contradicción. Lenguaje simbólico, básicamente se enfoca en ese sentido de símbolos, acciones, movimientos y otras cuestiones. El predominio del principio del placer. ¿A qué se refiere esto? Que como por ejemplo, hemos hablado que es netamente inconsciente, que es instintivo. Entonces, el instinto es relacionado con el placer. Actuamos en este sentido de manera inconsciente, pero basados también en el placer. Y ahí es donde vamos a ver más adelante, dentro de un momento, a Freud por este sentido del predominio del placer y de la actividad inconsciente en este caso. El predominio del placer, del principio del placer, es lo que está caracterizando la inconsciencia. Ahora, como última característica tenemos la sustitución de la realidad exterior por la realidad psíquica. O sea, esta sustitución que se da de la realidad en el exterior por la realidad psíquica,
todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros, las reacciones que tenemos, las cosas que están relacionadas con nuestro actuar, son psíquicas. El reaccionar de una manera, el pensar de una manera, el actuar de una manera, es netamente psíquico. Ponerte triste, estar alegre y cualquier otra cuestión relacionada con esto es netamente psíquico. El correr, el caminar, saltar, el asustarte es psíquico. Todo está relacionado con el psique. Entonces, eso es lo que corresponde a las características de la actividad inconsciente. Ahora, pasamos a lo que corresponde al psicoanálisis de Freud. Freud nos plantea una idea de la inconsciencia en base a que predomina el placer, obviamente, que la mayor parte del tiempo el ser humano actúa de manera instintiva. Y este instinto va a hacer que nosotros tengamos ciertas acciones que no van a separarnos mucho de los animales que consideramos que no son racionales. Obviamente que no son racionales, a diferencia del hombre, que es un ser racional y que por consiguiente tiende a actuar con conciencia, con razón. Pero Freud nos dice que no, pues el ser humano también tiene características o acciones inconscientes, y eso está relacionado con el placer y el instinto, obviamente. Para esto, el aparato psíquico que mencionan estos niveles, estos 4 niveles que hace cuestión el psicoanálisis, lo menciona primero. El primer nivel, que es el consciente, se caracteriza ¿por qué? Porque corresponde a nuestro estado de vigilia, en el que nos damos cuenta de lo que ocurre. O sea, aquí ya menciona la conciencia, como estábamos hablando, ¿no? Freud habla también de la conciencia, pero enfocado principalmente en la inconsciencia. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que está en estado de vigilia. Ya habíamos mencionado a qué se refiere el estado de vigilia, que es cuando estamos en conciencia, en razón, en pensamiento, estamos despiertos y estamos atentos a lo que ocurre. O sea, relacionamos todo lo que ocurre y ahí nosotros tomamos decisiones o actuamos en base a nuestra conciencia. Ahora, el preconsciente o el subconsciente, como se conoce, almacena aprendizajes, percepciones, experiencias satisfactorias o todo aquello que puede ser pasado sin problema al consciente. O sea, este preconsciente se da antes del consciente. ¿Por qué? Porque todo esto, aprendizaje, percepción, experiencias buenas y también algunas experiencias malas, pero principalmente lo que almacenamos porque queremos es de manera las experiencias buenas. Entonces, esto forma parte del anterior al consciente. Para que pase a formar parte de nuestra conciencia, tiene que llegar a este subconsciente o preconsciente antes a través primero el aprendizaje, la percepción, o sea, la percepción de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y todo esto forma parte primero del preconsciente. Ahora, antes de ello también está el inconsciente. Comprende los instintos, traumas, deseos insatisfechos o reprimidos, todo aquello que no se puede afrontar en el estado consciente. O sea, esta inconsciencia nos da, como lo está mencionando acá, instintos, traumas, deseos insatisfechos, reprimidos. Básicamente es instintivo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero refleja las cuestiones negativas del ser humano, lo que menciona el psicoanálisis. O sea, estos aspectos, estas características negativas son las que se reflejan en el inconsciente. Según el psicoanálisis, obviamente, los instintos, traumas, deseos insatisfechos o reprimidos. A esto se relaciona el inconsciente a través del aparato psíquico. Y la censura es la barrera que se halla entre lo subconsciente y el inconsciente y que impide el paso de los contenidos a la conciencia. Es uno de los mecanismos de defensa más importantes. ¿A qué se relaciona esto? Por ejemplo, tienes una experiencia, como dice en el preconsciente, aquí se selecciona la información, el aprendizaje, la percepción, las experiencias buenas. Aquí se seleccionan y pasan a la conciencia. En el inconsciente están las cosas negativas, traumas, deseos insatisfechos o reprimidos y todo eso. Este proceso de censura en el aparato psíquico reprime esas experiencias negativas, por ejemplo. Estas cosas que no quieres que forme parte de tu conciencia, o sea, que estén dentro de tu psique. Entonces, ¿qué hace esta barrera? Es limitar el paso al subconsciente o al preconsciente para que no forme parte de nuestra conciencia. O sea, no sea un recuerdo, forme parte de nuestra memoria. Y eliminar
En algunos casos se elimina, en algunos casos simplemente se reprime, o sea, se deja de lado, pero no quiere decir que se ha eliminado, simplemente que está bloqueado. Eso ocurre con la censura, que nos sirve principalmente como un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para que estas malas experiencias, estos traumas, no nos afecten en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque obviamente que un trauma, una experiencia es algo negativo, que no queremos volver a vivir, que no queremos volver a recordar. Entonces lo que hace la censura es bloquear esta experiencia, bloquear este trauma, bloquear este acontecimiento, para que sea mucho más fácil llevar nuestra vida. Entonces, esto es lo que corresponde a la parte del inconsciente. Entonces, para entender bien esto, la actividad consciente es meramente racional, que nos permite conocer todo nuestro alrededor a través de la interacción de las características externas y también de las experiencias internas. O sea, es un conjunto, tanto externos como internos, pero lo hacemos de manera racional, pensante. En cambio, la inconsciencia no es racional, es instintivo. O sea, lo hacemos porque lo necesitamos hacer, pero no lo pensamos, simplemente actuamos de manera instintiva. ¿Está bien? Eso es lo que corresponde al tema de conciencia e inconsciencia, la actividad consciente e inconsciente. Muy bien, chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que haya podido ser entendible. Si es que les queda alguna duda, pueden hacer sus preguntas correspondientes. Ya saben cuál es el mecanismo. Ahora, si desean ustedes seguir recibiendo algún tipo de información adicional, ya saben que pueden dejar comentarios en el video y yo estaré respondiéndoles todas sus preguntas. Y también posteriormente estaré colgando en el canal videos y materiales de apoyo para estos temas como una especie de refuerzo y que pueda servirles para posteriormente el examen que van a ustedes a realizar. ¿Ya? Y ahora, si desean recibir esto, suscríbanse al canal y que les va a llegar la notificación en cuanto voy poniendo los videos posteriormente ya de estos materiales de apoyo y algunas preguntas que no han podido ser resueltas en la clase, pero que sí se van a ser resueltas posteriormente. Bueno, chicos, cuídense. Nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego.